Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Yo aquí feliz de este reencuentro. Así es. ¿Sabe, Pedro, que hablábamos antes de iniciar la grabación de este episodio? Que este es nuestro 8º episodio. Wow. Aunque como que habíamos perdido ya un poquito la cuenta, ¿eh? A mí a veces me dicen, no, que yo vi el episodio 5 y yo, ¿cuál fue el 5? ¿Cuál fue el 5? Ya yo perdí la cuenta. Bueno, sabe que independientemente de cuenta o no, lo interesante es saber que cada día recibimos testimonio de personas que son edificadas con la palabra que compartimos. Sí. Y qué bien, porque realmente ese es el objetivo principal. Es edificarle a usted que nos escucha, a usted que nos ve. Porque como decíamos en un episodio de aquellos que ya perdimos la cuenta, que nosotros recibimos doble edificación. Sí, definitivamente. O sea, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, pues el Señor pues nos va dando ese entendimiento de la misma. Correcto. Pero al mismo tiempo, o sea, es tratar de edificar con lo que nosotros sacamos de ese texto para que el otro también sea edificado. Así es. Y cada vez que nos toca preparar el tema de un nuevo episodio, como que hay una experiencia nueva. Definitivamente. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda experimentar. Esa experiencia de escudriñar la palabra de Dios, porque es ahí donde está la edificación a nuestra vida. Es ahí donde nosotros somos preparados, Pedro, para enfrentar todas aquellas situaciones que pueden venir a nuestra vida cada día, como un día de fracaso que tuvieron los personajes de quienes vamos a hablar en este episodio. Tú sabes, Luis, que el día pasado pensaba en eso mismo, que después que tú empiezas a entrar en la palabra, en buscar ese más allá. Correcto. Que no es solamente quedarte arribita, sino que tú empiezas a escudriñar esa palabra. No, pero dime la palabra que tú quieres decir. Para bogar más adentro, adentrarte en esa palabra. Sí, así es. Es una experiencia, mira, reconfortante, porque tú vas aprendiendo cada día más de lo que dice la palabra. Es correcto. Y de verdad que la exhortación nuestra es esa, de que ustedes cada vez más vayan buscando un poquito más, que no se queden arriba en la orilla. Así es. Sino que den unas brazadas mar adentro. Y es que hoy vamos a estar hablando de aquel milagro que se describe en la Biblia. Si nos detenemos, ahí es lo que dice de cuando tú hablas de escudriñar la palabra y de bogar mar adentro. Que si bien es cierto, esta parte que se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, habla de un milagro. Sí. Pero cuando descomponemos esta situación, nos damos cuenta que no fue solo un milagro, Pedro. Ahí ocurrieron por lo menos 4 milagros, que es lo que vamos a estar viendo a medida que desarrollamos este tema. Y se trata de la pesca milagrosa. Exactamente. Se encuentra en el libro de Lucas, en su capítulo 5, a la altura del verso 1. ¿Lo tiene a mano? Sí, dice así: aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret. Qué hermosa habrá sido esa ocasión. Allí Jesús de Nazaret hablaba la palabra de Dios. Correcto. O sea, ¿Qué mejor oportunidad esa de recibir una enseñanza directa de quien tiene la autoridad para enseñar la palabra? Es como tú sentarte en un concierto, pero en VIP. De primera mano. Sí, en VIP. Porque tú estás frente. Correcto. Frente al Señor. O sea, eso es... ¿Qué mejor que eso? O sea, nadie más que Él podría anunciar con perfecta veracidad y claridad. Ese es el eterno Hijo de Dios. Notemos que aquí lo que ocurre es lo siguiente. Vamos como a irnos a ese entorno, ¿te parece? Sí, claro, vamos arriba. Y Jesús, que va caminando por el mar de Galilea, imagínatele caminándole por la orilla, la multitud se allega a él porque él está enseñando
y ellos reconocen que hay primero autoridad en la palabra que él da, pero sobre todo que son palabras de edificación a su vida. Ellos impresionados, se le agolpa a la multitud. Jesús, estando a la orilla, alcanza a ver allí unos pescadores que estaban lavando sus redes. Sí. Luego de haber terminado su jornada de pesca. Y Jesús le pide a uno de ellos, le permite subir a su barca, ¿verdad? Y le dice, apártate un poquito de la orilla para poder desde ahí disertar la palabra y que la multitud pueda recibirla a completo, porque cuando la multitud se le agolpa a él en conjunto con ellos, entiendo que había muchos que no podían ni escuchar ni alcanzar a verle. Exacto. Por esa multitud. Por eso Jesús se aparta un poco de la orilla en una barca para poder entonces desde ahí impartir esa palabra. Pero desde ahí comienza ya entonces a hacer las vidas impactadas, en especial de aquellos pescadores. Así es. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 nos dice que vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Es lo primero. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Es decir, habían concluido su labor. Ya lo que estaban ahí era recogiendo todos los enseres que utilizan para la pesca para retirarse de sus hogares. Pero había algo interesante, que ellos estaban lavando sus redes porque no habían pescado absolutamente nada. Exacto. Ellos se sentían, no se sentían muy felices porque obviamente no tenían nada, no habían producido absolutamente nada. Porque hay que recordar que ellos vivían de eso. Correcto. No fue que di que no, que hoy tuvimos poca pesca. No. Tuvieron cero. Que no pescaron absolutamente nada. Exacto. Entonces, ¿qué dice? El Señor le dice, al entrar en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, ahí cabe una preguntita, Pedro. Ok. Y es lo que yo me pregunto. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús de Nazaret eligiera una de las barcas? En la barca de Pedro. Ok. Notemos lo siguiente, que es de las 2 barcas que habían fracasado en toda la noche. Ok. Pero esa fue la misma barca que él pidió que se retirara. De la orilla. De la orilla. Correcto. Entonces, pasa lo siguiente, Pedro. Imaginémonos esto. Los pescadores. La barca representa el todo, el medio de sustento, de seguridad, el todo para ellos, ¿cierto? Habían tenido una noche de fracaso en pesca. Exacto. Jesús escoge esa barca y entra a ella. ¿Dónde estaba la barca? En la orilla. En la orilla. Jesús le dice inmediato, apártate de la orilla un poco. Ahí entra el próximo versículo, es cuando él le dice, Simón, le dice a Simón, boga mar adentro. Cuando acabó ya de hablarles. De poner la palabra a la multitud. Exactamente. Cuando termina, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, ahí, o sea, ¿qué significa bogar mar adentro? Eso significa que tú tienes que dejar la superficie. Correcto. O sea, lo llano, lo sencillo. Esa orilla, déjala. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Ahorita comentábamos sí. De cuando tú te escudriñas la palabra. Que realmente cuando tú simplemente la lees, a lo mejor no entiendes mucho, la lees por leerla y dices, mira, no siente esa edificación. No, y no dice, bueno, yo no entendí nada de lo que pasó ahí, de lo que yo leí. Correcto. Y así mismo pasa cuando ellos están en la orilla, o sea, no van a tomar nada. Sí, pero yo quiero que tú analices esto. Él no le está diciendo boga mar adentro a cualquier persona. Él le está diciendo a unas personas que ya pasaron la noche pescando y no habían agarrado nada. No, por supuesto. O sea, ya había una frustración en su vida en ese momento. Entiendo que tal vez el peor día de su vida había sido ese. Y decirle, es como que nosotros, que hemos fracasado en algún proyecto tal vez que emprendemos en nuestra vida, en un negocio, en cualquier cosa que hayamos emprendido, fracasamos. Y que alguien te diga, vuelve a intentarlo. Se hace un poquito como difícil en nuestros pensamientos. Sí, wow, espérate, ¿con qué ánimo, con qué fuerza?
Porque hasta cierto punto ellos habían perdido toda esperanza. Si se pasaron la noche pescando, tirando redes y no encontrar nada. Para pues, ellos no había razón no. por qué entrar al mar, porque literalmente estaba vacío. Exacto. Porque en la noche completa no agarraron absolutamente nada. No. Y notemos lo siguiente, que no estaban pescando con anzuelo, era con redes. Redes. Y el tirar una red y no traer absolutamente nada, ni siquiera aunque sea peces pequeñitos que tal vez no sirvan para la pesca, pero algo, Algo. es bien difícil. Ujú. Y a ellos es que les dice, vamos mar adentro y tirar la red de la pesca. Sí, pero fíjate una cosa, que cuando Jesús le dice eso, Simón le responde y dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Digo, por si tú no lo sabes, Exacto. Pero por tu palabra echaré la red. Ahí hay como... desde ahí comienza algo a ser transformado en Pedro. Sí. Ahí empieza a tener un poco de fe, de esa esperanza que tenía, que ya había Que perdido. ya porque- se había agotado. Sí, porque tenía toda la noche y nada, y no pescó nada. Pero fíjate, por tu palabra echaré la red. ¿Qué significa eso? Que voy a confiar en ti. En lo que tú me has dicho. Pero yo No te voy- pregunto, espérate, yo te pregunto, vamos a salir un poquito de ahí. Sí. ¿Cuán difícil se nos hace? Olvídate de esa pesca, olvídate de ese momento, sino Correcto. en la vida nuestra de cada día. ¿Cuán difícil se nos hace decirle, por ti lo haré? Como Wow. diciendo, confiando en ti, Confiando Jesús. plenamente en ti. Sí. Se nos hace difícil, Luis. Porque creemos que lo vamos a lograr por nuestro propio esfuerzo. Sí. Y a veces, muchas veces no entendemos que debemos confiar en Él. Claro. Depositar esa fe, esa confianza en Él para lograrlo. Porque lo que pasa es lo siguiente, que el Pedro decir, más en tu palabra Ujú. lo voy a hacer. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro en ese momento ahí? Echando a un lado todo su conocimiento de pesca. Sí. Porque un buen pescador que vive de eso, conoce que si en el momento, en la noche anterior, no pescó absolutamente nada, es en vano volver a entrar en ese momento Ujú. al mar. Ahora, cuando Pedro le dice, más en tu palabra, mira, yo me voy a olvidar de lo que yo sé. Yo me voy a olvidar de lo que ocurrió anoche. Yo me voy a olvidar de todo el fracaso, la frustración que yo tuve, pero en tu palabra yo lo voy a volver a hacer. Porque quien me está hablando, wow, Ujú. quien me está hablando tiene la autoridad. Porque si notamos algo, la multitud se agolpaba, dice el verso anterior, antes de entrar a la Ujú. pesca milagrosa, porque él enseñaba con autoridad. Cuando él le dice a Pedro, boga mar adentro, es como que, ¿cuántas veces nosotros, por nuestro conocimiento y razonamiento humano, porque no creemos profesional en alguna área, entendemos que nadie tiene derecho a opinar en ese conocimiento que tenemos? Entendemos que nadie puede decirnos cómo hacer las cosas en aquello que nosotros hemos estudiado o no hemos preparado. Pero Que- Pedro era un pescador profesional. Exactamente. Que, Y había una noche frustrante. Ujú. No había peces, no hubo peces. Y decirte, boga mar adentro y vamos a echar las redes. Tú decir, pero ¿y a dónde? Por eso es que yo te decía que a veces nosotros no creemos el mero de la profesión que sea y pensamos que por nuestro propio esfuerzo podemos lograrlo. Correcto. Y lo que Pedro hizo ahí fue una demostración de fe, Así es. porque se lo dijo claro, por tu palabra echaré la... Ahora, te voy a decir algo, Pedro. Hay que recordar esto. La noche anterior Ajá, fue sin Jesús en la barca. claro. ¿Cuántos días de fracaso Con su esfuerzo. hemos tenido nosotros por intentarlo con nuestro propio esfuerzo Ajá. y dejar a Dios De fuera lado. de la ecuación? Ujú, exactamente. ¿Cuánto sacrificio hemos hecho? Y vemos que cada día lo que va es de peor en peor, pero no le damos la oportunidad a Dios de que intervenga e interrumpa en nuestros planes. Ujú. Porque la mentalidad de Pedro ahí tuvo que ser cambiada para él poder acceder y decir, oye, no hemos pecado nada, nos frustramos, tuvimos una noche de fracaso, pero en tu palabra
yo voy de nuevo adentro. Yo voy a echar las redes. Así es. Ahora, ¿qué ocurrió? Precisamente en los próximos versículos te dice ahí, cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. O sea, ahí está. Te dije al principio que aquí ocurría no un solo milagro. Varios. Ya el primer milagro está. Uh-huh. El mar, estando una noche vacío donde no había peces, esta gente con Jesús en la barca y con una palabra y confiando en obediencia, tienen una pesca abundante. Ojo Luis, que no es lo mismo como aquella multiplicación de panes y peces, lo que ocurrió aquí. Porque No. aquí fue que hubo una abundancia de peces. Exacto. No fue que él multiplicó, no. No. O sea, Aquí se reunió por instrucción. Exacto. Divina. En una zona específica, o sea, léase que a tu alrededor, o sea, a las manos de Pedro y esos pescadores que estaban ahí, les llegó una gran cantidad de peces, dice. No 2 o 3, sino Exacto. una gran cantidad. ¿Qué significa eso? Que tu bendición te va a llegar a ti, siempre y cuando tú tengas fe y obediencia. Correcto. Los peces estaban reunidos, pero a ellos les correspondía tirar la red. Ajá. Exacto. O sea, las bendiciones que Dios tiene para nosotros están ahí. Ahora, corresponde a nosotros obedecer, que es lo primero que Pedro hace, Exacto. y tener la fe de que Dios lo hará. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que te digo? El primer milagro, la gran abundancia de peces. Sí. Segundo milagro, las redes como que se rompían, pero no se rompieron. Pero no se llegaron a romper. Tú sabes que cuando yo leía eso, me llevó al versículo que dice que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. Sobre y abunde. Sobre y abunde. Entonces, pero tú sabes que eso es como que te van a llenar, pero olvídate que no se va, o sea, nada de eso se va a quebrar. Tu depósito va a resistir. Va a resistir. Porque Así eso es. viene de Dios. Así es. Pero con esa condición, tú tienes que tener la fe y obedecer. Así es. ¿Qué dice el verso 6 y el 7? Dice que cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Un punto aquí interesante, Pedro. Ajá. Cuando Dios te bendice, lo hace para que tú seas de bendición a otros. Así es. Jamás en la vida Dios te va a bendecir para que tú no seas de edificación ni de bendición a los demás. Estaban las dos barcas a la orilla. Uh-huh. Jesús escogió a una. Una sola. Le dijo, boga mar adentro. Mas ellos llamaron A los otros pescadores para que vinieran y también tuviesen de esa gran cantidad de peces que estaban recibiendo. Entonces, Pedro, mira que me trae el Señor ahora. Uh-huh. Nos corresponde a nosotros, que hemos visto esa red abundante en nuestras vidas, invitar a aquellos que nos ven, a aquellos que nos escuchan, Así es. a que comiencen a bogar mar adentro, a que vengan a recibir esa abundancia que solo en Cristo podemos tener. Sí, esas bendiciones que están esperando por usted. Y cuando hablamos de abundancia creemos que únicamente lo hablamos de bienes materiales. No. No. Esa abundancia se transfiere y se traduce en paz y tranquilidad, en caminar confiado en medio de las adversidades, en saber que aunque se levanta la tormenta, tu barca no se va a hundir, en saber que aunque vengan vientos fuertes, tú permanecerás confiado porque Jesús está en tu barca. Así Es es. diferente. Una cosa es enfrentar un problema sin una ayuda, sin un respaldo, que con alguien a tu lado que tú sabes que va a pelear por ti. No, es que definitivamente cuando tú empiezas a navegar, que tú sabes que vas a recibir tempestades, que van a venir malos tiempos. Claro. No es lo mismo vivirlos solo que con Dios. No, y te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato más interesante. A veces creemos que estar en la orilla se hace un poco más cómodo. No nos gusta meternos a las profundidades. Espérate. Eso no es como estar light.
muchos cristianos superficiales. Solo ando en la orilla. Exacto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no vamos ahora mismo de manera así natural a una playa, ¿dónde está el oleaje más fuerte? ¿En las profundidades o en la orilla? En la orilla. Exacto. Tú me quieres decir que es donde tú recibes más problemas, por ejemplo. Si te mantienes en la orilla. Claro, porque ese oleaje se traduce en problemas, Correcto. situaciones. Correcto. Conflicto a tu vida. Todo eso. Pero tú estás en la orilla. Que ahora que tú mencionas eso, me trae memoria. A veces uno, yo sé que si usted fue pequeño, y lo fue, sabe muy bien que cuando lo llevaron a la playa de chiquito y usted se sentaba en la orilla, usted dio varias vueltas. Exacto. Recibió de esas olas. Por ese oleaje. Sí, ese oleaje seguro se revolcó varias veces. Y cuando fue creciendo y entraba un poquito más profundo, se daba cuenta como que el asunto era más tranquilo. Exactamente. Pero así mismo, es para que usted vea, para que usted traiga a su memoria, esos son los mismos problemas que usted recibe cuando se queda en la orilla y no escudriña y no boga mar adentro. Exacto. No es que en la profundidad no va a haber tormenta. No, va a haber. No, la va a haber. Pero usted va a poder lidiar mucho mejor con ellas porque tiene... No, y tú sabes qué, si llegaste a las profundidades es porque ya fuiste capacitado para poder nadar. Claro. No es lo mismo. Totalmente. Ya cuando... Hasta para bucear tú tienes. Tú estás capacitado hasta para bucear. No está nada, para bucear. Exacto. Pero ocurre algo sorprendente que Pedro, cuando ve esto, y estamos hablando, vuelvo y reitero, de un pescador de profesión, sí, de alguien sí, que ese es su día a día. Porque vamos a decirlo de la siguiente manera. ¿Qué podía sorprender a Pedro en el mar? Yo entiendo que absolutamente nada. No. El hombre... Su modo de vida era ese, se vivía ahí adentro. Ni que un pez grande. Ay, no, eso es a uno que ha agarrado pececitos de media libra. Eso no lo iba a asustar a él, olvídate de eso. ¿Me entiendes? No. Pero Pedro inmediatamente ve esto, cae de rodillas. Ajá. Y le dice, maestro, apártate de mí porque soy un hombre pescador. Pecador, no pescador, exacto, pecador. Pero ahí podríamos decir, o podríamos imaginar o creer tal vez, de que Pedro dice esto porque vivía en una vida apartado de Dios, porque vivía en una vida contrario a la ley que en ese momento establecía los principios de Dios, porque vivía tal vez en vicio, No, porque reconoció la santidad de Jesús en ese momento. Exacto. Y él también reconoce que él no cumplía, que él era un pecador. Exacto. Él era un pecador. Y, o sea, eso es como tú reconocer. Decir, bueno, mira, ya, me doy. O sea, te sirvo a ti. Eso es lo que yo veo. O sea, y ya ahí es cuando Jesús acepta esa reverencia que tiene Pedro hacia él de arrodillarse. Porque fíjate que dice que es la primera vez que en el Evangelio se dice que Pedro se arrodilló delante de Jesucristo. Delante de Jesús. Así es. Okay. Y fue en ese momento. Fue en ese momento. Entonces Jesús ve eso. Ya ahí ocurre algo impactante. Que Jesús le dice, te haré ahora pescador de hombres. Exactamente. Es decir, ya está capacitado. ¿Por qué? Aprendió ¿Por qué está la lección. capacitado? Oye, ¿por qué, Pedro? Que a nosotros no nos gusta esta parte. Porque fue quebrantado tu orgullo, tu conocimiento, lo que tú creías que sabía, lo que tú creías que podía y que conocía. Te diste cuenta que Dios, en medio de lo que tú crees que sabe, es donde te hace ver que lo de Él es mayor. En medio de lo que tú crees que puede hacer, Dios te dice, permíteme a mí hacerlo. Y te das cuenta que es mayor lo que Él puede hacer por nosotros que lo que podemos hacer nosotros mismos. Exacto. Cuando Pedro se arrodilla, ahí entonces es cuando Pedro entiende que sus capacidades como pescador no son nada comparado con lo que Dios puede hacer en su vida. Él ve un resultado que él solo o con sus compañeros de pesca no lograba. Exacto. Y simplemente llevándose
de una palabra que le dio Jesús, que fue que tire la red a donde él le dijo, y él obedeció, él vio el resultado. ¿A qué se traduce eso? A que Pedro nunca había pescado esa cantidad de peces. Jamás. A que Pedro nunca había visto Jamás. eso. Y es lo que ocurre en nuestras vidas cuando le damos cabida al Señor. Es que vamos a comenzar a ver cosas que nosotros no podíamos imaginar, que nosotros no podíamos alcanzar, que nosotros creíamos que era imposible, mas Dios la cambia y lo hace posible en nuestras vidas. Esas son a veces las bendiciones que nosotros recibimos, Luis, que decimos, pero ven acá, ¿y cómo es? Bueno, porque tú tuviste la confianza, la fe, esperaste en Dios, se lo entregaste y Él hizo contigo. Y las bendiciones te van a alcanzar y te van a llegar y van a ser muchas. Nota que Pedro no entró en razonamiento, No. que muchas veces nosotros lo hacemos. Cuando Nosotros preguntamos, pero ¿y cómo Dios lo va a hacer? razonamos y hasta cuestionamos. Sí. Pero ¿Y por- no, es y que por es que qué? imposible, pero ¿y cómo Dios lo va a hacer? Porque queremos entender la manera en la que Dios va a obrar en nuestra vida. Y esa no es. Y a nosotros no nos corresponde saber cómo Dios lo va a hacer. Nos corresponde creer que Dios sí puede hacerlo, Ujú. que es diferente. Pero cuando Jesús le dice, desde ahora te haré pescador de hombres, ¿qué le está diciendo? Que lo que tú has visto que ha ocurrido aquí, tú tienes que proclamarlo. Ahora tú tienes que llevarlo, que declararlo. Pero ocurre lo más interesante, que luego de ocurrir esto, ellos dejaron absolutamente todo y comenzaron a seguir a Jesús. Bueno, mira, ahí cuando tú estás diciendo eso, esa palabra me trae a que si ya yo aprendí, si ya yo conocí eso que me está enseñando Jesús, es mi deber transmitirlo a otros Correcto. para que otros hagan lo mismo que yo hice, dejando de lado esa vida de pescador, Correcto. de Correcto. que era mi modo de vida, y era todo, y no solamente Pedro, sino los que estaban ahí, decidieron seguirle. Entonces, es cuando yo debo hacer lo mismo, Así es. de yo decirle a otros lo que hizo Dios conmigo para que le siga también. Correcto. Y tú sabes que cuando dice la palabra de que ellos lo dejaron todo y le siguieron, tal vez pensamos en que, wow, dejaron todo. ¿A qué se refiere? ¿Que dejaron la barca y las redes? No. También allí dejaron su frustración. También allí dejaron esos días de fracaso. También allí dejaron esos días de dependencia de su propio esfuerzo y conocimiento. Allí entendieron que es mejor depender de Jesús que de su propio esfuerzo. Allí dejaron el orgullo. Allí dejaron absolutamente todo lo que le entendía y le hacía a ellos creerse autosuficiente. Como nosotros también tenemos que dejarlo. Así es. Para poder venir a Jesús tenemos que dejar todo eso. Tenemos que dejar ese pensamiento de que nosotros somos. Y fue lo que Jesús enseñó allí. Ustedes no son los mejores pescadores, por si en algún momento lo han pensado. No. Hay un Dios que es el Todopoderoso, que sí es el excelente. Así es. Pero él los preparó Claro. para no pescar peces, sino pescar hombres. Pescar hombre. Ahí comenzaba entonces la enseñanza, Sí. el adoctrinamiento. Ujú. El llevarlo entonces ahora a navegar en profundidades, pero de la palabra. Así es. Para transmitirla a otros y que otros hagan lo mismo. Que Correcto. sea un efecto multiplicador. Correcto. Cabe destacar que la experiencia que tuvieron ellos los llevó a poder entender muchas cosas. Ujú. Y es a lo que cada uno de nosotros estamos invitados. ¿A qué? A poder tener esa experiencia con Jesús. A poder tener ese momento de intimidad y darnos cuenta realmente que le necesitamos en nuestra barca. Que hemos estado por tanto tiempo pescando y ha sido en vano. Que hemos estado tirando las redes y salen vacías, Pedro. Ujú. Porque cuando tú tratas de recuperar tu matrimonio sin Jesús, es imposible. No, no.
Cuando tú tiras las redes para restaurar tu familia sin Jesús, No. va a seguir vacía. Cuando tú quieres restaurar tu salud, tu finanza, tu vida espiritual, es imposible si Jesús no te pide la barca y tú le das cabida. Porque Pedro pudo haberse negado Sí. Y no lo hizo. y no lo hizo. Entregó la barca. ¿Qué representa la barca, Pedro? En ese momento. Representa el todo de Todo. Pedro. El medio de sustento. Era su vida. Lo que le da seguridad, lo que le da confianza. Donde produce el sustento de su familia. Claro. Todo. A ese todo, entonces, él le dio cabida a Jesús. Por eso, no sé si tú recuerdas que en un episodio anterior hablábamos de que la entrega nuestra a Dios tiene que ser completa. Sí. Yo entiendo que Pedro no le permitió que se sentara únicamente en un ladito de la barca, sino que entregó la barca completa. No, porque no es que, bueno, dame un poquito para... No, es Para- todo que tú tienes que entregarle y así eso fue lo que hizo, que Dios le diera todo de vuelta a Pedro y a todos ellos. Así es. Mira, yo tengo aquí algo que como una especie de reflexión sobre lo que hemos hecho, que podría centrarse en lo que hemos dicho, en la importancia de la fe, Correcto. de la De obediencia, la obediencia. y del llamado personal de cada individuo por parte de Dios. Porque ese llamado, o sea, se lo hicieron a Pedro, pero fíjate Había cómo Pedro... varios pecadores. Exacto, pero fíjate cómo Pedro al mismo tiempo llamó a los otros y los otros tomaron la decisión de seguirlo. O sea, tú tienes un llamado individual de parte de Dios. Exacto. También podemos aprender de la generosidad de Dios, de proporcionarnos abundantes bendiciones cuando confiamos en Él. Exacto. Y seguimos su mandamiento, que es parte de la obediencia. De la obediencia. O sea, ahí también nos recuerda que el propósito de seguir a Jesús es llevar a otros a conocerlos Sí, y a porque- ser transformados por su amor y su poder, porque eso fue lo que hizo. Él transformó la vida de esos pescadores. Eso es lo que representa cuando ellos comparten la pesca. Exactamente. Ahí fueron transformados. Exacto. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con los demás. Exacto. Pero algo interesante, y es lo siguiente, Pedro. Decíamos ahorita de los milagros que sucedían ahí, Ujú. o que sucedieron en ese hecho. Y notemos el primer punto. Dios tiene un lugar especial donde se produce la pesca milagrosa y siempre va a ser más adentro, Ujú. no en la orilla. No. Ahora bien, a la orilla del mar se puede pescar algo, pero la pesca sobreabundante, ¿dónde se encuentra? Adentro. Mar adentro. Mar adentro. O sea, en otras palabras, es tiempo que dejemos la superficialidad y comencemos realmente a tener una vida de intimidad con Jesús. Ujú. Wow. Esa oración de 2 minutos, de 3 minutos, de Señor te doy gracias, eso no es bogar mar adentro. No. Eso Eso es es- quedarse en la orilla. Hay que entrar en ese momento de intimidad, donde nos presentemos delante de Dios en oración, donde clamemos y expongamos nuestra vida delante de Él. ¿Qué es lo otro, Pedro? En este siguiente milagro no se crean, como tú decías ahorita, Exactamente. No sino sé. que fueron reunidos en un En lugar. un solo lugar. Para el beneficio de todos. Exacto. No fue que dijo, él vio un pez y dice, vamos a multiplicarlo por 1000. No. Entonces, Él depositó todos. entonces, Pedro, lo que podemos entender aquí es que el Señor tiene apartadas nuestras bendiciones. Por supuesto. Están reunidas en un lugar. Pero no en la orilla. No en la orilla. Es adentro, es mar adentro. Es donde tenemos que ir. Es como tú decías, o sea, no es en esa oración de 1 minuto. Exacto. No es en simplemente leer la Biblia. Es escudriñarla. Es tener una mayor intimidad con el Señor. Eso es lo que yo entiendo. Y lo otro es que el tema de las redes, de que estaban llenas, pero por romperse, Ujú. pero no se rompieron. No se rompieron. Las barcas casi se hundían, Y pero no no se, se pero hundieron. no se hundieron.
¿Por qué? Porque cuando Dios te bendice, Dios jamás te va a bendecir para que te pierdas, No. para que fracase. Por eso, las bendiciones de Dios llegan en el tiempo perfecto a nuestra vida. Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando el Señor entiende que estamos capacitados para recibirla. Y para que sean de bien, porque a veces te pueden dañar. Pero el verso 11, Pedro, ya para para ir concluyendo, ¿qué dice ese verso? El verso 11. 11. Dice, después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Lo que estos hombres experimentados pescadores habían visto, los había convencido de que Jesús era digno de ser seguido, dejando todo lo demás atrás. Así es. O sea, ellos dejaron, o sea, sacaron todo y dejaron las barcas, las sacaron a tierra, Correcto. y dejaron todo. Correcto. Lo que hablamos ahorita, o sea, ese todo era su vida. Así es. Eso es lo que hacían día a día. 24 horas ellos eran pescadores, pero de peces. Exacto. Y dejaron para ser convertidos en pescadores de hombres. ¿Qué te parece si hacemos una invitación? Aquellas personas que nos están viendo en este episodio Ujú. y que nos están escuchando, que es el tiempo de dejar todo aquello que representa la frustración, el fracaso, todo aquello que representa esos momentos en los que por nuestro propio esfuerzo nos damos cuenta que no es posible. No. Y que cambiemos nuestra mentalidad como lo hizo Pedro. Es cierto, yo soy un pescador experimentado, tengo el conocimiento por demás, pero yo voy a volver mar adentro y por tu palabra voy a tirar la red. Entonces, es tiempo de que volvamos a ese tiempo de intimidad, de que volvamos a ese momento de oración con Dios, de que volvamos a aquello que sabemos que hemos perdido porque nos hemos quedado en la orilla. Esa frialdad que ha llegado a nuestras vidas y donde lo que hemos recibido son golpes mayores y las frustraciones son cada vez mayores porque el oleaje es más fuerte y no tenemos a Jesús en la barca. Definitivamente que eso es lo que tenemos que buscar. Dejar la orilla. Así es. Gloria a Dios. Dejémosla. Dios le bendiga y Dios les guarde. Este es un episodio más de nuestro podcast Hablemos por la Palabra. Será hasta la próxima. Pero yo le invito a que se suscriba y comparta este episodio que sabemos, Pedro, Será que de es de bendición. edificación y bendición a aquellas personas que puedan tener acceso a él. Así es. Dios le bendiga. Dios le bendiga.